Así que vamos a continuar el día de hoy. La semana pasada tuvimos nuestro primer sermón de Colosenses, pero lo que hicimos la semana pasada fue hacer una introducción de tal manera que lo hicimos de forma que le dimos un vistazo como que panorámico a la carta. Vimos las ideas central o el tema central de toda la carta. Hicimos alguna introducción, algunos aspectos que pudimos ver por ahí para poder entender la carta. Y hoy vamos a entrar un poco más de lleno. Hoy vamos a ver Colosenses capítulo 1, versículo 3 al 8. 3 al 8. Hemos estado también, comenzamos a subir la predicación en YouTube, el audio. Así que si de repente quieren volver a escucharlo, pues ahí lo pueden escuchar y compartirlo también. Pero vamos a leer para comenzar el día de hoy Colosenses 1, 3 al 8. ¿Lo tienen listo? Pueden seguirlo con su vista. Yo voy a leer y usted lo sigue por ahí. Dice así la palabra del Señor, Colosenses 1, 3. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, que también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Oremos. Señor, en esta tarde queremos poner en tus manos este sermón. Queremos, Señor, que sea tu palabra la que nos cambie, nos transforme, que tu Espíritu Santo nos redarguya, que abras nuestro entendimiento, abras nuestro corazón, que con un corazón humilde podamos recibir tu palabra, creer tu palabra, aceptarla, pero también vivirla, Señor, que podamos dar fruto a su debido tiempo y que tú seas exaltado y glorificado. Ponemos en tus manos esta palabra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La palabra evangelio es una de las palabras más comunes en el cristianismo. Es una de las palabras incluso más utilizadas en el cristianismo, la palabra evangelio. Y hoy en día, también creo yo que se ha usado a la ligera la palabra evangelio. En ocasiones mal utilizada, en otras ocasiones a todo se le quiere llamar evangelio. Pero ¿qué es realmente el evangelio? Hoy nos vamos a enfocar a ver esas marcas del evangelio, esas marcas que distinguen un verdadero evangelio de Jesucristo. La palabra evangelio, aunque es la palabra original en el griego que fue escrito el Nuevo Testamento, es de donde deriva el significado que nosotros, o lo que nosotros hemos traducido como el evangelio en las escrituras. Pero esa palabra se utilizaba originalmente para dar buenas noticias. De hecho, el significado más literal es buenas nuevas o buenas noticias. Pero se usaba en aquel tiempo para dar buenas noticias de las victorias en batalla. Cuando había una batalla, venían con el evangelio, o sea, con las buenas noticias de que habían vencido, de que habían ganado. Eran excelentes noticias, eran buenísimas las noticias, no nada más para el batallón, ¿verdad? Sino para todo el pueblo que estaban ganando, que habían vencido al rival, al contrincante, al opositor. Entonces eran excelentes noticias. Y en el griego, cuando se utiliza el evangelio en el contexto del cristianismo, cuando hablamos del evangelio de Cristo, por tal motivo, quiere decir que son buenas noticias de victoria, pero de Cristo. Que Cristo ganó por nosotros. Son buenas noticias de que Cristo venció el pecado, de que Cristo venció a la muerte, de que Cristo venció a Satanás.
Y esas son las buenas noticias para nosotros, noticias de victoria. ¿Qué representa entonces para nosotros? Hablar del Evangelio de Jesucristo, que son buenas noticias, no de que nosotros luchamos, sino de que Cristo luchó y venció. Podemos ver de qué manera ganó Cristo, pero no nos vamos a enfocar tanto en eso, ¿verdad? Pero hay un resumen que podemos ver en 1 Corintios, capítulo 15, del 1 al 4. Me parece que en el último versículo es cuando Pablo ya hace como que un resumen conciso del Evangelio, o lo podemos tomar como un resumen conciso. Y vamos a leer 1 Corintios 15, 1 al 4, a manera de introducción de lo que vamos a estar hablando. Dice: además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Aquí viene: que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Eso es lo que Cristo hizo por nosotros. Esa es la batalla que Él peleó y ganó. Murió por nuestros pecados. Venció a la muerte, porque dice que fue sepultado y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Ese sería un buen resumen, muy conciso, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos ver en los versículos que vamos a ver el día de hoy? En los versículos que vamos a ver el día de hoy, que acabamos de leer en Colosenses capítulo 1, del 3 al 8, podemos ver esas marcas distintivas del verdadero evangelio. Veo yo por lo menos 7 marcas distintivas del evangelio, o del verdadero evangelio. Así que es mi deseo que en esta tarde podamos ver cada una de esas marcas. No nos vamos a extender mucho, vamos a tratar de sintetizar, pero verlas de una forma clara para que tú puedas entender qué realmente es el evangelio y de tal manera deducir qué no es el evangelio. ¿Ok? Así que vamos a comenzar. Marcas del evangelio, Colosenses capítulo 1, versículo 3 y la primera parte del versículo 4 dice: siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús. Marca número 1 del evangelio, la fe en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. De la gratitud de Pablo, si se fijan, Pablo dice: siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios. Lo que motivó a Pablo, o lo que motivaba más bien a Pablo, de que cada que oraba daba gracias a Dios por los colosenses, era por su fe en Cristo Jesús. Por lo tanto, la primera marca del verdadero evangelio es la fe, pero en Cristo. Ahorita vamos a ver acerca de lo importante que es tomar en cuenta esa preposición en. El motivo de Pablo, entonces, era que los colosenses tenían fe en Cristo, pero no da gracias a los colosenses. ¿Verdad que no? Siempre orando por vosotros, o sea, oraba por los colosenses. Damos gracias ¿a quién? A Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, tomándolos como igual, pero da gracias a Dios. No dice gracias colosenses porque tienen mucha fe, porque pudieron tener fe en Cristo. Dice, damos gracias a Dios por esa fe que tienen en Cristo. Esto nos indica realmente que no es la fe por nosotros mismos, sino es Dios quien nos da
fe para creer en Él. Aunque sí tenemos que creer en Dios, pero Dios es el creador de todas las cosas, es el que pone así el querer como el hacer por su buena voluntad. Es claro, por ejemplo, en Efesios, no quiero utilizar muchos versículos, pero me es indispensable utilizar Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Pero dice algo muy puntual Pablo y una aclaración necesaria que no podemos quitar. Dice, y esto no es de vosotros, pues es que es un regalo de Dios, es un don de Dios. Incluso el tener fe es un regalo de Dios para nosotros. El hombre muerto en sus pecados, como ese mismo contexto de Efesios dice, que muertos en nuestros pecados y en nuestros delitos, Dios nos dio vida. Muertos no podemos responder, pero dice, aún muertos, cuando estaban muertos en sus delitos, en sus pecados, o sea, espiritualmente, Dios les dio vida. Y esa vida, esa salvación, esa vida eterna, es por gracia, es un regalo, y es por medio de la fe, de creer. Dices, bueno, tengo que creer. Claro, tienes que creer. Pero aún el creer, dice, no es de vosotros, es un don de Dios, es un regalo de Dios. ¿Por qué? Para que Dios en todo tenga la preeminencia. En todo sea Él el justo y el que justifica. Vemos claramente que la primer marca del Evangelio es pues la fe en Cristo Jesús. Y Pablo dando gracias a Dios, doy gracias a Dios, siempre que oro, doy gracias a Dios por ustedes, porque han creído en Cristo. Porque Dios es el que hace todas las cosas. Y recuerden, como vimos la semana pasada, en nuestra introducción y nuestro vistazo panorámico, esta carta se trata de que Cristo es suficiente en todas las cosas. Y es el que tiene que tener la preeminencia en todo. Y en Cristo estamos completos. Entonces, vamos a ver algo importante todavía en este punto. Vamos a ver el objetivo de la fe. La fe per se, o sea, la fe por sí misma no salva. Lo que salva es el objetivo de nuestra fe. Puedes tener fe en 1000 cosas, puedes tener fe en el hombre, en un familiar, en tu salud, en tu dinero, en tus capacidades, en 1000 cosas. Qué bueno, pero esa fe no te va a salvar. No toda la fe salva, salva la fe en Cristo. Pablo estaba dando gracias a Dios porque los colosenses, gracias a Dios, habían tenido fe, pero ¿en quién? En Cristo. Hay algo bien importante en la teología de Pablo, porque en la teología de Pablo, siempre que ves en Cristo, alrededor de eso hay una gran teología, una gran doctrina profunda. Y siempre que estés leyendo una carta de Pablo y veas en Cristo Jesús, en el Señor, en Él, algo está ahí alrededor de ese en Cristo. Y está una doctrina profunda. Desde el saludo lo vemos. Cuando Pablo en el versículo 2 dice, a los santos y fieles hermanos en Cristo. ¿Qué está diciendo Pablo ahí? Los santos y fieles hermanos, está diciendo, no son fieles ni son santos por su esfuerzo, son santos y fieles porque están en Cristo. Cuando ahora utiliza esa preposición en Cristo, ahora en el versículo que viene siendo 4, está hablando de que el propósito o el objetivo de la fe, como fue depositada en Cristo, es verdadero evangelio. Esa preposición en está indicando en quién está
sustentada o apoyada o está siendo sostenido de lo que va a hablar. En Cristo, sobre Cristo, sustentada en Cristo, apoyada en Cristo. Es lo que está diciendo Pablo. Indica entonces sobre quién está soportada la fe. Y en el griego igual la misma preposición hace la misma función. En quién está soportado la acción que se está haciendo. Nuestra fe debe estar soportada en Cristo. Muchas personas tienen fe en muchas cosas. En otras personas, en el hombre, en el esposo, en la esposa, en los hijos, en el médico, en nuestra salud. Hoy en día, el humanismo nos dice, ten confianza en ti mismo. Ten fe en ti porque solo tú puedes salir adelante, solo tú puedes esto, solo tú puedes el otro. Está bien, pero si quieres encontrar salvación y vida eterna, solo en Cristo. Es más, la Biblia nos enseña a no confiar en nosotros mismos. Dice que el corazón es engañoso, más que todas las cosas. Solo Dios lo conoce en verdad. Aquel que escudriña el corazón es Dios. Entonces, hermanos, esto quiere decir que la fe en Cristo está sobre ese fundamento. ¿Sobre qué está o sobre qué fundamento está tu fe? ¿Cuál es el cimiento de tu fe? ¿Recuerdan la enseñanza del Señor Jesús cuando estaba diciendo, si ustedes hacen lo que yo les digo, si ustedes viven la palabra que yo les estoy hablando, los voy a comparar como un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, sobre piedra, sobre un fundamento firme? Dice, y vinieron los vientos y pegaron contra la casa, y vinieron las olas, y vinieron la lluvia, y golpeó con ímpetu, pero la casa no se movió. Pero si ustedes oyen mis palabras y no las hacen, dice, los compararé a un hombre imprudente que edificó su casa sobre la arena. Y vinieron los vientos, y vinieron los ríos, y vinieron la lluvia, y golpeó con ímpetu la casa, y esa casa se derribó, y fue grande su ruina. ¿Qué es el fundamento de nuestra fe? Si el cimiento de tu fe no es Cristo, tu fe está sobre la arena. La Biblia nos enseña que Cristo es la roca. Y solo en Cristo vamos a ser inamovibles. Solo en Cristo vamos a estar firmes. Porque si estamos en Cristo, es Cristo quien nos sostiene. Por eso un verdadero creyente tiene una fe que no va a claudicar si es que está en Cristo. Sobre Cristo, soportada por Cristo. El problema de muchos que dicen, mira, él era cristiano y se fue y no volvió y se perdió. ¿Por qué? Porque no estaba en Cristo. Aunque muchos confiesan creer en Cristo, realmente no viven en Cristo. Y cuando tú dices, sí, yo creo en Cristo, pero estás confiando en tus recursos, estás confiando en tus fuerzas, estás confiando en que tú puedes dejar de hacer esto, dejar de hacer el otro, en que tú puedes hacer 1000 cosas, no estás en Cristo. Tu fe va a claudicar, tu fe se va a acabar. Por eso aquel que está en Cristo, hermanos, no va a voltear atrás. Y si por un tiempo llegare a caer, el Señor lo va a sostener. El Señor lo va a levantar, el Señor lo va a restituir, porque su fe estaba en Cristo. ¿Quién nos sostiene? ¿Quién es el fundamento de nuestra fe? ¿Quién es nuestro cimiento en quien nosotros estamos parados? Ilustró esto de una forma excelente Spurgeon, Charles Spurgeon, aquel predicador bautista de hace ya siglos. Y estaba ilustrando una historia, o la utilizó esta historia para ilustrar el objetivo de nuestra fe, de 2 hombres que estaban en un barco.
Y dice que este barco estaba navegando y de repente empezaron a ser arrastrados hacia una catarata muy, muy grande. Y cuando se estaban yendo, había hombres a las orillas de ese tremendo cauce o río y empezaron a lanzar cuerdas para tratar de salvarlos. Y uno de los dos hombres tomó la cuerda y fue arrastrado hacia la orilla y quedó a salvo. Pero el otro hombre, por el pánico de la escena y de lo que estaba pasando, el miedo, se agarró a un tronco que estaba cerca flotando sobre el agua. Ese tronco no estaba tomado de nada, no estaba anclado a nada, se lo llevó la corriente y ese hombre desapareció para siempre. Puedes depositar tu fe en aquello que te va a salvar o puedes depositar tu fe en algo que no te va a salvar. ¿En qué estás realmente confiando? Hay quienes confían en sus buenas obras para salvación. Es como ese tronco que está flotando ahí, nunca será suficiente. Pero Cristo, según todo Colosenses, Cristo es suficiente. Cristo es quien realmente nos puede llevar a un lugar seguro. ¿En qué estás depositando tu fe? Si no es en Cristo, de nada sirve. Marca número 2 del Evangelio. Yo le he puesto una marca visible, el amor. Dice el versículo 4, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. La verdadera fe siempre produce o producirá frutos. La verdadera fe siempre producirá frutos. Una marca visible, mira bien, una marca visible del Evangelio es el fruto. Pero una marca muy visible de ese fruto es el amor para con los demás hermanos. Hay muchas cosas que no se pueden ver, como tu fe en Cristo. A veces, pues bueno, tú confías en Cristo y ¿cómo sé que confías realmente? Pero una marca visible de que realmente has confiado en Cristo es tu amor por los demás hermanos. Pablo fue o conoció de los colosenses a través de Epafras, como habíamos visto la semana pasada. Epafras, voy a contarle hasta donde estaba Pablo arraigado en Roma y les habló de los colosenses. Y Pablo, habiendo oído de que habían tenido fe en Cristo y de que se amaban unos a otros, él les puede llamar fieles en Cristo Jesús. Les llama santos y fieles. O sea, les está diciendo, son verdaderos cristianos. ¿Por qué? Número 1, porque han creído en Cristo Jesús. Su fe está en Cristo. Y porque también he oído, dice, de su amor para todos los santos. El amor hacia los demás hermanos es el reflejo del amor de Dios por ti mismo. Es una marca tan visible, tan palpable de fe verdadera y salvadora que Pablo la utiliza como esa forma de decir, yo estoy seguro que ustedes son cristianos porque he oído que ustedes realmente se aman todos. El amor como una marca visible la podemos ver increíblemente en Primera de Juan. Vayan a Primera de Juan, vamos a ver rápidamente algunos versículos. Dice Primera de Juan, capítulo 2, versículo 9 al 11. Dice Juan, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. Luego en el capítulo 3, versículo 10, ahí mismo de Primera de Juan, dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios
y los hijos de Satanás. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Es como que Juan está dando por hecho de que si Dios te ha amado y tú has creído en Cristo y eres hijo de Dios, es un hecho que amas a tus hermanos. Versículo 14 y 15 del capítulo 3. Dice Juan, nosotros sabemos que mira, este es increíble, es el que más me gusta. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Y todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. ¿Cómo tú sabes que has pasado de muerte a vida? En que tienes un amor genuino por tus hermanos. El capítulo 4, versículo 20, por último, dice: si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, a quien ves normalmente, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? ¿Qué te dice todo esto acerca del amor como cristianos? Por eso, normalmente aquí en esta iglesia, en esta congregación local, hacemos un énfasis: debemos ser uno en Cristo. Debemos amarnos unos a otros. Repito una y otra vez, debemos motivarnos al amor. Debemos ser una comunidad, debemos ser realmente una iglesia en Cristo. Si no, de nada sirve. El Señor nos exhortó a ser uno para que el mundo pueda creer. Si no, de nada sirve. ¿Cómo va a creer el mundo que Jesús fue enviado a morir por nosotros si su iglesia no está unida? Entonces, el amor de Cristo no solamente nos une con Él, sino que trae unidad entre los creyentes. No estoy diciendo que todos sean fáciles de amar, ni que no haya desacuerdos, ni que a todos los ames igual y que con todos te lleves igual. Pero una clave es el servicio, sirviéndonos unos a otros. Cuando alguien dice, este es difícil de amar, y yo lo sirvo, estoy demostrando amor. Según el mundo, el amor es solamente un sentimiento. Según la Biblia, es algo que tú decides hacer. Es que ya no tengo amor por mi esposa. La Biblia dice que la ames. Ámala, esfuérzate, sírvela y viceversa. No es un sentimiento, es realmente una ordenanza del Señor. Podemos decidir amar. Mi hermano que me es difícil amarlo, lo puedo servir. Y eso habla de un amor más grande todavía, porque tú te estás esforzando y estás sirviéndolo a pesar de sus errores, a pesar de que a veces hay fricciones, a pesar de todo, tú le sirves. E incluso eso va a incrementar después el deseo de llevarte mejor con él. Inténtalo y te darás cuenta que realmente puedes decidir amar. Y cuando realmente has depositado tu fe en Cristo, va a producir un amor también más espontáneo, más genuino, más fácil de hacerlo por nuestros hermanos. Entonces, podemos ver que estas dos características que hemos visto son esenciales en el verdadero evangelio. La fe genuina en Cristo va a ser manifestada en amor hacia los hermanos. Y está hablando Pablo en un contexto de creyentes. Ámense los creyentes. No estoy diciendo que no amemos a los que no son creyentes, pero está indicando, primero ámense ustedes, muestren amor entre ustedes, entre los hermanos, entre todos los santos. Ahora, ¿en dónde puedes ejercer más el amor? ¿Con los cristianos que están en China o con tu iglesia local?
Con los cristianos que están en China, lo que puedes hacer es orar por ellos. Y punto. Pero por los que están aquí, puedes soportarlos, puedes servirlos, puedes ayudarlos, puedes buscarlos, puedes llamarles, puedes reunirte con ellos, fuera de la iglesia, dentro de la iglesia, puedes mostrar afecto. Si alguien tiene una necesidad, puedes dolerte con él y apoyarlo en lo que puedas, o por lo menos estar a su lado en un momento de aflicción. Necesitas, hermano, comenzar a ejercer ese amor. Llamarle al que no has visto, tal vez está desanimado, desmotivado, está pasando por problemas y tú crees que nada más no se levantó en la mañana. Ojalá así sea, ¿verdad? Y digas, bueno, no se levantó, anímalo, pero tal vez tiene un problema. Y a veces mucha gente solamente necesita una llamada. ¿Cuál es la tercera marca de un evangelio verdadero? Versículo 5. Dice, y del amor que tenéis a todos los santos, versículo 5, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del evangelio. La tercera marca del evangelio verdadero es la esperanza. Juntando estas tres características que llevamos, ¿a qué te suena? ¿Te suena algo? Fe, esperanza y amor. La esperanza junto con la fe y el amor forman lo que algunos han llamado la triada de virtudes cristianas. Incluso Pablo en 1 Corintios 13:13 dice, ahorita permanecen esas tres, la fe, la esperanza y el amor, pero el mayor de todos es el amor. Y ya lo vimos. Ahora vamos a ver la esperanza. ¿Cuál es la esperanza que el cristiano tiene? ¿Qué es la esperanza o cuál es esa esperanza? Según Pablo, aquí en Colosenses, dice que es la esperanza que os está guardada en los cielos. Y según Pedro, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3, versículo 3 y 4, dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Y luego dice, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Pablo dice, esa esperanza está guardada. Pedro dice, esa esperanza viva es una herencia que está reservada. Pablo dice en los cielos, Pedro dice en los cielos. Reservada y guardada prácticamente es lo mismo. ¿Qué quiere decir? Que el Señor está guardando nuestra esperanza en los cielos, o esa herencia en los cielos. ¿Qué quiere decir? O como dice Pedro, reservada. Cuando tú quieres, vamos a poner un ejemplo, tú sales de vacaciones en temporada alta y sabes que va a estar, como dicen acá en Regiolandia, va a estar hasta el chongo, ¿verdad? Tú tienes que reservar. Y esa reservación de tu hotel, vamos a decir, te asegura que cuando llegues vas a tener un lugar. O de repente quieres llevar a tu esposa, novia, a cenar el mero 14 de febrero. Sabes que todo va a estar a reventar. Si no reservas, no encuentras nada. Cuando yo era novio de mi esposa, de Abby, ¿verdad? Éramos novios. Íbamos a ir a cenar un 14 de febrero, pero no se nos ocurrió reservar. Pues terminamos en unos hot dogs de la esquina porque no había por ningún lado.
Estaba todo llenísimo. Bueno, pues ni modo, y los hot dogs estaban solos. Siempre estaban llenos, pero esa vez, ¿quién iba a llevar a su novia los hot dogs? Pues yo, alguien que no reservó. Pero si hubiera reservado, hubiera tenido un lugar seguro. Ahora, una reservación hecha por hombres en un hotel, en un restaurante, en donde sea, se puede perder por lo que tú quieras. Pero si Dios es el que te reservó, si Dios es el que guardó y nuestra esperanza es viva, está 100% segura. Ahí sí no hay forma de perder tu reservación, tu seguridad. La herencia que tú tienes es completamente segura. Porque está en los cielos y porque fue Dios quien nos la ha dado. Pero me interesa que Pedro dice que esa esperanza viva es una herencia incorruptible. Cualquier herencia que tú puedas tener en esta vida, en este mundo, se puede corromper. Se pueden hacer malos manejos para quitártela de forma ilegal y la puedes perder. Pero dice Pedro, tu herencia que tienes asegurada y reservada en los cielos es incorruptible. Nadie puede decirle a Dios, ahí te va un moche para que la herencia de Pedro, de Juan, de X persona, me la des a mí. No se puede. Está diciendo Pedro, es incorruptible, es incontaminada, es pura, pero también es inmarcesible, que no se marchita, que no muere, que no acaba, que no termina, es eterna, reservada en los cielos para vosotros, para ustedes, para nosotros. Dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Tú mismo no puedes guardarte a ti mismo, sino más bien por el poder de Dios mediante la fe. Entonces, por lo tanto, la marca número 3 de un verdadero evangelio es la esperanza. Y es una esperanza viva. Y dice Pablo ahí en Colosenses, dice, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del evangelio. Teniendo en cuenta esto, hermano, ¿cómo debe vivir el cristiano? Poniendo tus ojos en tu esperanza terrenal, poniendo tus ojos en la esperanza de una herencia terrenal, en la esperanza de tus finanzas, en la esperanza de tu salud, de tus fuerzas, de ti mismo, ¿o en qué? El cristiano debe vivir en la esperanza viva que Dios tiene reservada para nosotros en los cielos. Cuando tú vives de tal forma, pierdes de vista lo terrenal. Dejas de confiar tanto en tus recursos, dejas de confiar tanto en tus fuerzas, dejas de confiar tanto en lo que tú puedes hacer, porque sabes que lo que te espera es aún mucho mayor. Por tal motivo, Pablo pudo decir, esas aflicciones del tiempo presente ni siquiera se comparan con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. Es algo muchísimo mayor que si tú entendieras y si tú comprendes y si tú pones tu esperanza en eso, ya no vale tanto tus recursos materiales. Ya no vale tanto incluso la vida, que si mueres puedes decir como Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir aún es ganancia. Porque sabes que cuando mueras llegas a tu verdadera esperanza, viva, eterna, incontaminada, incorruptible, inmarcesible, que no se acaba, que es eterna. El cristiano muchas veces vive como vive porque no tiene su esperanza realmente en Cristo. Versículo 6 de Colosenses 1, primera parte, dice, que ha llegado a vosotros así como a todo el mundo. Está hablando de la palabra verdadera del evangelio, que ha llegado hasta vosotros
así como a todo el mundo. Marca 4 del Evangelio. El Evangelio es universal. Y quiero aclarar algo. No estoy hablando de universalismo. No estoy hablando de que todos van a ser salvos. El que no cree en Cristo no va a ser salvo. Lo que estoy diciendo es que es universal, porque es para todo el mundo, como bien Pablo está diciendo, que habéis oído la palabra del Evangelio que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo. El Evangelio está para ser proclamado sin distinción a todo el mundo, a todas las culturas, a todas las etnias, a todos los grupos indígenas, a todas las lenguas, a todas naciones, hasta el último rincón del mundo. El Evangelio es para que llegue a todo el mundo y hasta los últimos rincones. Pasajes como Mateo 24:14, que dice que este Evangelio del reino será predicado a todas las naciones y después vendrá el fin. Mateo 28:19, Hechos 1:9, todo eso nos indica que la palabra del Evangelio debe ser proclamada a todo el mundo. Dice Apocalipsis 7, versículo 9 y 10. Mira esta gran imagen que tuvo Juan, esta gran visión de Juan. Dice, después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Esa visión de cuando estaban ya en la eternidad, vio gente de dónde, de todas las tribus, de todas las naciones, de todos los pueblos, de todas las lenguas, que adoraban a Dios y decían, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. A eso me refiero con que una de las marcas del Evangelio es que el Evangelio es universal. Nadie puede decir, el Evangelio no es para esa gente, el Evangelio no es para esa nación, el Evangelio no es para esa etnia, el Evangelio no es para los pobres, o no es para los ricos, o no es para este, o no es para el otro. El Evangelio es para todos. Todo aquel que crea en el Señor Jesucristo será salvo. Ahí mismo en el versículo 6 de Colosenses, dice que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto, y crece también en vosotros. Marca número 5 del verdadero Evangelio. El verdadero Evangelio lleva fruto. Dijimos que solamente la fe en Cristo, pero cuando la verdadera fe ha sido depositada en Cristo, lleva fruto. El Evangelio transforma nuestras vidas. Incluso el amor del que hablamos es parte del fruto. Pero el Evangelio siempre va a producir en nosotros fruto. El Evangelio es una verdad viva. Es más, la misma Biblia dice que la palabra de Dios es viva y es eficaz. Vimos ahorita que la esperanza es una esperanza viva. El Evangelio, la palabra de Dios, es viva y es eficaz. Por lo tanto, cuando llega a nuestras vidas, el Evangelio produce algo. Empieza a haber cambio, empieza a haber transformación. La semilla que cae en buena tierra, ¿qué produce? Como dijo Jesús, al 30, al 60 y al 100 por uno. La semilla del Evangelio, la palabra del Evangelio, cuando realmente cae en buena tierra, produce fruto. El Evangelio no solamente trae crecimiento espiritual, el Evangelio lleva fruto, también trayendo más creyentes. El testimonio de nuestras vidas transformadas
o el testimonio de nuestras vidas viviendo realmente para Dios, amando a nuestros hermanos, algo va a producir, no nada más en nosotros, sino también en los que nos rodean. ¿Qué fruto estamos produciendo? ¿Realmente reflejamos a Cristo? ¿O qué es lo que estamos reflejando? Una marca del verdadero evangelio es que va a llevar fruto. De una u otra manera va a dar fruto en tu vida y para con otras personas. El evangelio es poder de Dios. El evangelio transforma. Yo lo he visto y es inevitable. El evangelio transforma. Cuando una vida es transformada por el evangelio, esta a su vez va a dar fruto y va a producir algo en otros. Y nos vamos a ir rapidito, no quiero tardarme mucho. Marca 6 del verdadero evangelio, versículo 6, al final: que crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Marca 6 del evangelio, la gracia. Alguien definió la gracia de esta manera: la gracia de Dios es el regalo gratuito que nos concede el perdón de pecados y la vida eterna, los cuales no merecemos ni podemos alcanzar. No merecemos ni podemos alcanzar. Y como no la merecemos y como no la podemos alcanzar, tiene que ser un regalo de Dios. Pablo aclara que es la gracia de Dios en verdad. Se está refiriendo a una gracia genuina, una gracia auténtica. Así como dice la verdad del evangelio, la gracia en verdad es la gracia que viene de Dios. Que tú y yo somos pecadores, que no merecemos y no podemos llegar a Dios, pero que por gracia envió a su Hijo a morir por nosotros, para que podamos estar presentes ante Dios en el último del día de la humanidad. No estamos presentables ante Dios. No estamos presentables ante Dios. Pero por gracia hemos sido aceptados en Cristo Jesús. Porque por gracia envió a su Hijo a morir en tu lugar y en mi lugar, para llevar la vida que tú y yo no podíamos llevar ni vivir, para que la justicia de Cristo fuera imputada en nuestro favor, para que en el último de los días, en el día del juicio, cuando lleguemos al Padre, cuando lleguemos a Dios, no vea tu justicia ni mi justicia, sino que va a ver la justicia de Cristo en nosotros. Eso es gracia. No es nuestra justicia, no son nuestras obras, es la justicia de Cristo, son las obras de Cristo, que hemos sido revestidos y hemos sido aceptados en Cristo. No lo merecemos, pero Cristo nos ha hecho merecedores. Es por eso que si regresamos otra vez al versículo que habíamos leído en Efesios, dijimos capítulo 2, versículo 8 y 9. Porque por gracia, dice, sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Para que toda la gloria sea de Dios. Para que sea Dios el justo, sea Cristo Jesús, como dicen Romanos, el justo y el que justifica a los que son de la fe de Cristo. Pero, ¿cuál fue una de las marcas? Que el evangelio lleva fruto. No puedes decir, entonces no tengo que hacer nada. No tienes que hacer nada, pero una fe verdadera va a producir fruto. Por eso el versículo 10, ahí mismo de Efesios, el que sigue, dice, porque somos hechura suya,
creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Somos salvos no por obras, pero sí para hacer buenas obras. Primero eres salvo y la salvación va a producir fruto. Por eso la marca número 5 del verdadero evangelio que vimos es que el evangelio lleva fruto, produce. El amor es una marca distintiva y visible, es una buena obra, es un buen fruto, es lo que produce el evangelio, es lo que produce la fe en Cristo. Y tendríamos que tener una predicación solamente para hablar de la gracia de Dios en otra ocasión. Marca número 7 del verdadero evangelio. Y yo le he puesto la proclamación del evangelio. Versículos 7 y 8. Como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. ¿De quién habían aprendido el evangelio? De Epafras. ¿Cómo conocieron los colosenses el verdadero evangelio? ¿Cómo lo conocieron? A través de que Epafras los enseñó. Epafras fundó la iglesia en Colosas. Porque Epafras se había convertido bajo el ministerio de Pablo cuando estaba en Éfeso. Y Epafras fundó Colosas porque llevó el evangelio a Colosas y dice que ellos lo habían aprendido, lo habían escuchado de Epafras. La marca distintiva del evangelio última que vamos a ver es la proclamación del evangelio. El evangelio que llega a nuestras vidas va a producir el deseo también de proclamarlo. Y el evangelio nadie lo puede creer si no lo escuchan. A Dios le ha agradado. Dios ha escogido, dice, la locura de la predicación para alcanzar a las personas. ¿Por qué? No sé. Pero a Él le ha agradado y le ha placido alcanzar a las personas de tal manera, o cuando nosotros proclamemos su palabra, enseñemos a otros, testifiquemos a otros su palabra. Vimos que la salvación es completamente por gracia, pero es cierto que Dios usa a los hombres como ese instrumento para que escuchen el evangelio. Y no estamos dándonos mucho mérito al hombre, es de Dios, es por Dios, es para Dios, pero Dios te dice, ve y habla. Último pasaje que vamos a tocar, Romanos 10, 14, para ir cerrando. Romanos capítulo 10, ese versículo a mí me gusta mucho, dice 10 versículo 14. Dice Pablo, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Estaba Pablo enseñando que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Dice, pero ¿cómo van a invocar al que no han oído? ¿Cómo van a invocar más bien en aquel del cual no han creído? Pero ¿cómo van a creer si ni siquiera han oído? Pero ¿cómo van a oír si no hay quien les predique? Está diciendo Pablo, es necesario que para que puedan creer, puedan escuchar. Y para que puedan escuchar, necesitan que haya quien vaya y les comparta. ¿Cómo escuchaste tú? ¿Cómo creíste en el evangelio?
Fue algo así como que nunca habías oído nada, nunca habías visto nada, no conocías la Biblia y de repente vino una visión y dijiste, Cristo murió por mí, ahora creo. De alguna forma lo oíste, de alguna forma alguien te compartió, de alguna forma viste el testimonio de alguien, viste el ejemplo de alguien y alguien te empezó a llevar, o fuiste a una iglesia, o alguien te invitó, o algo, pero oíste el evangelio porque alguien lo enseñó. Una marca del evangelio es que tiene que ser proclamado. El evangelio tiene que ser proclamado. Y te puedes preguntar, ¿cómo le van a hacer los que están allá, lejos, en no sé dónde? Pues ve y predica. Pero los que no tuvieron oportunidad, que a lo mejor Dios se les reveló con las nubes, no sé. ¿Por qué? Porque el corazón del hombre siempre se va a desviar. Aunque la creación proclama de que hay un creador, dice Pablo en Romanos, que la gente se desvía a dar gloria a Dios, a las cosas creadas, antes que al creador. Por eso es necesario proclamar el evangelio. Se desviaron, dice, dando gloria a las aves, al sol, a los cuadrúpedos, a todo lo creado antes que al creador. Es necesario compartir de Cristo porque solo Cristo salva. Y para concluir entonces, hermanos, a la luz de estas marcas distintivas del evangelio, ¿cómo debe ser nuestro cristianismo? A la luz de estas 7 marcas que vimos distintivas del evangelio, ¿cómo debemos vivir nuestro cristianismo? La marca número 1, dijimos, es la fe en Cristo Jesús. 2, una marca visible que es el amor para los creyentes. 3, la esperanza. 4, el evangelio universal. 5, el evangelio que lleva fruto. 6, la gracia de Dios. Y 7, la proclamación del evangelio. A la luz de estas 7 marcas distintivas que hemos visto en esta tarde, ¿cómo debe ser nuestro cristianismo? Vivamos, hermanos, pues, un evangelio verdadero. Pero valoremos ese privilegio que el Señor Jesús nos da de proclamar el evangelio de su gracia. Busquemos ser representantes fieles del evangelio. Busquemos mostrar el amor de Dios para nosotros, mostrarlo para con los demás. Y anunciemos al mundo la salvación en Cristo Jesús. Amén.